Paz y alegría, queridos hermanos y hermanas, sean todos bienvenidos a una reflexión más con la poderosa palabra de Dios. Hoy es viernes 22 de febrero. La iglesia celebra hoy la cátedra de San Pedro, apóstol. La palabra que vamos a compartir se toma del Evangelio de San Mateo, capítulo 16, del 13 al 19. En aquel tiempo, cuando llegó Jesús a la región de Cesarea de Filipo, hizo esta pregunta a sus discípulos: ¿quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Ellos le respondieron: unos dicen que eres Juan el Bautista, otros que Elías, otros que Jeremías o alguno de los profetas. Luego le preguntó: ¿y ustedes, quién dicen que soy yo? Simón Pedro tomó la palabra y le dijo: tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Jesús le dijo entonces: dichoso tú, Simón, hijo de Juan, porque esto no te lo ha revelado ningún hombre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo te digo a ti, que tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Los poderes del infierno no prevalecerán sobre ella. Yo te daré la llave del reino de los cielos. Todo lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, y todo lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Palabra del Señor. Meditemos y oremos. Pedro es la piedra. Pedro debe ser piedra. Esto es, debe ser fundamento firme para la iglesia para poder resistir contra las puertas del infierno. Con esta palabra de Jesús, Mateo anima a las comunidades perseguidas de Siria, de Palestina. A pesar de ser débiles y perseguidas, las comunidades tienen un fundamento firme, garantizado por la palabra de Jesús. La piedra, como fundamento de la fe, evoca la palabra de Dios al pueblo en exilio. Escúchenme, los que van tras la justicia, ustedes los que buscan al Señor. Fíjense en la roca de la gente que fueron talladas en las canteras de la que fueron extraídas. Fíjense en su padre Abraham y en Sara, que los dio a luz cuando él era uno solo. Yo lo llamé o bendije y lo multipliqué. Pedro, piedra. Jesús da un nombre a Simón y lo llama Pedro, piedra. Pedro es piedra de dos formas. Fundamento, Mateo 16, 18. Y es piedra de tropiezo, Mateo 16, 23. En nuestra iglesia católica insistimos mucho en Pedro, piedra fundamental. Por un lado, era difícil la fe, dividido, trató de desviar a Jesús, tuvo miedo en la huerta, se durmió y huyó, no entendía lo que Jesús decía. Por otro lado, era como los pequeños que Jesús proclamó bienaventurados, siendo uno de los 12. Se hace de ellos portavoz. Más tarde, después de la muerte y de la resurrección de Jesús, su figura creció y se volvió símbolo de la comunidad. Pedro está firme no por mérito propio, sino porque Jesús rezó por él, para que su fe no desfalleciera. La iglesia, la asamblea, la palabra iglesia, en griego eclesía, aparece 105 veces en el Nuevo Testamento, casi exclusivamente en los Hechos de los Apóstoles y en las cartas. En los Evangelios aparece 3 veces solamente en Mateo. La palabra significa literalmente convocada o escogida. Indica a la gente que se reúne, convocada por la palabra, y trata de vivir el mensaje del reino que Jesús trae. La iglesia o la comunidad no es el reino,
pero sí un instrumento y una muestra del reino. El reino es mayor. En la iglesia, en la comunidad, tiene que aparecer a los ojos de todos aquello que acontece cuando un grupo humano deja que Jesús reine y sea el centro de sus vidas. Al recordar hoy la cátedra de Pedro, solo les invitamos a pedir al Espíritu Santo para que siga guiando la barca de Pedro en la persona de Pedro, o en la presencia hoy de Pedro en la figura del Papa. Oramos para que el Espíritu Santo guíe sus acciones, sus pensamientos, su vida. Gracias, Señor, por darnos esa certeza de que en Simón Pedro, el sucesor de hoy, el Papa Francisco, lleva tu nave por destinos que tú quieres, el reino que se haga presente en todos los hombres. Amén. Amén. Que el Señor les bendiga y que siga pasando un feliz día.